Y bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de Matarife PMN. Espero estén pasando un excelente día. Espero hayan visto los podcasts anteriores. Estoy subiendo prácticamente todos los días para ponerme al día, ya que me atrasé debido a que tuve algunos percances y unas situaciones personales que tuve que arreglar. Ya lo expliqué hace 2 podcasts. Y pues bueno, nada. Hoy subí el capítulo 3, parte 2. Para que vayan y lo vean. Si no se han visto la parte 1, pues obviamente tienen que ver la parte 1 antes de ver la parte 2. Y pues nada, yo creo que empezar con el análisis de la parte 1, capítulo 4, de esta increíble serie de Daniel Mendoza, que en mi opinión está siendo excelente. Si está haciendo que los políticos se revuelquen, es porque está haciendo un buen trabajo. Empecemos con este análisis. Cuando comienza el capítulo, podemos ver algo impactante. Empieza muy fuerte este capítulo, ya que comienza hablándonos de las denuncias que hizo el papá del actual presidente Iván Duque Márquez. Él había hecho algunas denuncias contra Álvaro Uribe Vélez a eso de 1982. Desde el 54 hasta el 81, el Estado había concedido 2.339 licencias y durante los 18 meses que el ejército concedió 2.242 licencias, con el agravante de que muchísimas de esas, como 200, quedaron en manos de narcotraficantes. Fue uno de los casos más sonados de esa gestión de Uribe, lo de la aeronáutica civil, y además fue la concesión de una autorización al reconocido por entonces empresario de las extrañas mafias, Jaime Cardona, para que trabajara la ruta Medellín-Turbo. Duque Escobar, el padre de Iván Duque, había advertido de los antecedentes delincuentes de Cardona, y Uribe pues en su momento le dijo que estaba equivocado, que él era un hombre de bien, como lo único que él sabe decir cuando se le acusa de cosas que no son. A este hombre también se le dio licencia para la construcción de un aeropuerto en su hacienda El 90. El papá de Iván Duque denunció pues los casos frente a Julio César Turbay, que era el presidente de la época, y a pesar de que todas esas licencias se revocaron, pues Uribe siguió en el cargo y no lo destituyeron de ese puesto. Un año después del retiro de Uribe de la Aeronáutica Civil, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y ordenó a la institución suspender los vuelos de naves de narcotraficantes. Recordemos que ya hemos hablado de Rodrigo Lara Bonilla. Para los que de pronto se estén preguntando quién carajo es este señor, ya lo hablé en un podcast anterior, en los que he estado subiendo estos días. Y ya se levantaron todas esas ¿cómo decirlo? Como esas viabilidades que se le habían dado a los narcotraficantes por aquellas épocas. Y de todas maneras, pues Uribe, el problema fue que no lo destituyeron, porque sí se inhabilitaron todos estos permisos que se habían dado en algún momento, pero de todos modos Uribe seguía en el mando, así que muchas cosas por debajo de cuerdas se podían seguir haciendo, ya que él es uno de los cabecillas de todas estas bandas de narcotráfico que existen antes y existen actualmente. De todos modos, no me voy a extender mucho pues en esta parte, porque Daniel Mendoza yo creo que lo deja muy bien explicado. Por tanto, pues no creo que sea necesario seguir como reiterando lo que él ya dice, sino que más bien ponerle pues atención y entender bien esa partecita. A continuación, Daniel Mendoza nos muestra, nos pone una fracción de como el Canal 1, precisamente, uno de los mejores canales que hay, por cierto. No me refiero en cuanto a programación, sino en cuanto a los noticieros, que es excelente. Es un noticiero muy objetivo, no se nota pues que no es tan comprado como vienen siendo los noticieros locales clásicos de aquí de Colombia. De hecho, fue tanto así que en algún momento intentaron cerrarlo. Por el tipo de noticias que mostraba, pues afectaba directamente a ciertas personas que no es conveniente mostrar este tipo de cosas. Pero bueno, hablando del tema, hablan de unos documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, si no estoy mal, no estoy seguro, no recuerdo bien el caso. Sobre esos documentos no voy a hablar aquí, porque ya lo hablé en el podcast del día de ayer, en la parte 2 del capítulo 3, que es donde los muestra
tal cual, y yo leo incluso en el podcast, leo la fracción de ese documento desclasificado, donde hablan de Álvaro Uribe Vélez, que es el objetivo, digámoslo así, es la persona número 82 en la lista negra de los documentos desclasificados de la USA Intelligence, que es la inteligencia de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces los invito a que vayan a ese podcast y lo escuchen completico y también se actualicen de esta partecita para que puedan entender correctamente lo que fue esa desclasificación de esos documentos. Y para continuar, bueno, ya aquí habla Popeye. Vemos un video donde está hablando uno de los, la mano derecha, digámoslo así, de el fallecido Pablo Escobar. Él ha dado muchas entrevistas, lo dije en el podcast de ayer, lo vuelvo a repetir, él ha dado muchas entrevistas, ha dado mucha información, incluso creo que sacó un libro antes de morir sobre Pablo Escobar. Yo no soy una persona amante de la historia de Pablo Escobar, sinceramente no he visto ni novelas ni series, no he leído libros sobre el tema. Sí he visto alguno que otro artículo, pero la verdad no es como mi tema predilecto, ¿sí? De todos modos, ahorita ya viendo muchas cosas sobre pues que tenía que ver con Uribe, me gustaría hacer una investigación propia y leer libros. Incluso me gustaría hacer una comparación entre la serie Narcos y los libros y la información que hay sobre él, para ver qué tan verídica es, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hasta el propio hijo de él lo ha dicho. Las series que han sacado sobre Pablo Escobar, siempre de todos modos, aunque en la mente de la gente ya se sabe que él fue una persona de mal, tratan de como volverlo un superhéroe, ¿sí? En estas series. Lo dijo el propio hijo de Pablo Escobar, que incluso él mandó un mensaje cuando le hicieron esa pregunta. Eso fue en una entrevista, no recuerdo de qué canal, pero la cuestión es que él decía que quería darle a los jóvenes el mensaje de que esas series muestran que esa vida es muy fácil, que entrar ahí es muy sencillo y que salir también, porque no muestran de verdad la situación como es. Así que no se crean todo lo que ven allí, porque pues hay cosas que es ficción, al final lo vuelven ficción, basado en una historia real. Por eso dice basado, no quiere decir que sea la historia real, ¿vale? Y aquí Popeye habla pues de lo de la aeronáutica civil, que pues eso ya es más que confirmado. Eso es algo que no tiene por qué uno tener un coeficiente intelectual de 800 para entender que Uribe ayudaba a los narcotraficantes cuando fue director de la aeronáutica civil, dándole la vía libre con sus avionetas y todas estas cosas para poder movilizar la cocaína y la marihuana a otros países. Y también hay un detalle muy importante en esa entrevista en donde Popeye dice que Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esa ciudad. Está hablando de Bogotá. Y sí, yo ya he escuchado muchas cosas respecto al tema, y es que Álvaro Uribe Vélez tiene mucho poder aquí en Colombia y además que tiene mucho dinero. De hecho, los cultivos de palma de cera que existen aquí en Colombia, la gran mayoría, y no estoy hablando de una porción pequeña, no tengo el porcentaje exacto, no quiero decir un porcentaje tentativo para no desinformar, pero la gran mayoría, y estoy hablando de la gran mayoría, no estoy hablando de una chichigua, es de Álvaro Uribe Vélez. Y la palma de cera es uno de los productos más costosos que hay aquí en Colombia, además de las influencias que tiene, porque recordemos que él es amigo de narcos, paramilitares, lo que quiere decir que es gente de poder, porque aunque sean malos y aunque actúen para el mal, estas son personas que tienen demasiado poder, que influyen mucho en las decisiones políticas y económicas de un país. Así que, pues Popeye lo dice, él es el dueño de esta ciudad y seguramente es el dueño del país también. Muchas de las decisiones que se toman, ya que los presidentes que han subido pues son de Centro Democrático, son de su partido político, pues son decisiones que tienen que pasar por la aprobación de Álvaro Uribe Vélez. Así que, y si él dice que no, seguramente no se hace, y punto, a menos que usted sea Santos. Así que bueno, hay cosas
que hay toquecitos, hay migajitas que toca ir recogiendo de todo esto que vamos viendo en la serie, ¿no? Para tener en cuenta. Y ya Daniel Mendoza continúa mostrándonos en la serie, hablándonos de algo que fue la bonanza de Estados Unidos en los años 80. Quiero aclarar un término que quizá no se conoce muy bien. Lo he nombrado ya en algunas ocasiones anteriores y en la serie también se ha nombrado, pero no lo he aclarado y me gustaría pues que quedara bien explicado esto para que puedan entender todos los términos que se usan, ¿no? Para que no quede nada en el aire, como ya he dicho algunas veces. Él habla de una bonanza. ¿Qué es una bonanza? Él habla de la bonanza de los Estados Unidos en los años 80. La bonanza es un momento de prosperidad, de desarrollo tanto económico como tecnológico y además social, que es favorable para un país. Entonces él habla que en la época de los 80 fue un momento muy bueno para la economía. Se los voy a poner en otras palabras. En los 80 Estados Unidos vivió un momento grandioso donde la economía era perfecta, había evolución en cuanto a la parte tecnológica, además de que socialmente se encontraba bien. Había muchas cosas, como por ejemplo los índices de mortalidad tendían a bajar. Todo eso reúne una bonanza, ¿ya? Por tanto, como dice Daniel, se empezó a requerir, había mucha fiesta, la gente tenía dinero, porque eso también hace parte de las bonanzas económicas en un país. La gente, se mejoró la economía, por tanto era muy común que se empezara a gastar en lujos como vienen siendo fiestas, como vienen siendo ropa de marca, etc. Son lujos, no cosas necesarias, por decirlo así. Por lo tanto, se empezó a consumir droga, mucha droga, cocaína más que todo, y pues obviamente los que salían favorecidos con esa bonanza en Estados Unidos eran los cárteles aquí, el cártel de Medellín principalmente, de los Ochoa también, ya que ellos eran los que exportaban la cocaína que se consumía en Estados Unidos, ¿ya? Por tanto, es bueno entender estos términos para poder que no se pierdan en el contexto de la historia, ¿vale? Por eso les voy diciendo como términos que yo sé que quizá algunos no conocen o que propiamente yo no conozco y no entiendo, y pues obviamente también lo voy a explicar porque seguramente si yo no lo entendí, alguien en el público tampoco tuvo que haberlo entendido, así que voy a estar explicando términos que se dicen extraños. Y pues ya continuando con la serie, se habla un poco de en los años 70, donde las mafias estaban hasta ahora empezando, no estaban en su auge, no estaban en su mejor momento. Ellos tenían todos los productos para poder empezar a comercializar cocaína de la buena, como se dice vulgarmente, mierda de la buena, ¿sí? Por tanto, tenían eso, pero no tenían compradores. Entonces, si yo tengo el producto y no tengo quien comprar, se me hace mucho más complicado. En los 80, como dice Daniel Mendoza, ya las cosas empiezan a cambiar un poco mejor a favor de ellos, ya que se empezó a ver que en Estados Unidos se estaba consumiendo bastante. Por lo tanto, necesitaban era la forma de poder sacar la droga y poder ponerla en tierra americana. ¿Cuál fue la forma más fácil? Pues a través de la aeronáutica civil, porque ellos son los que aprueban esas pistas de aterrizaje. No voy a repetir todo lo que dice Daniel Mendoza, pues porque eso lo dice él, lo explica muy bien. Digamos que ese ha sido uno de los capítulos donde no deja tantas cosas sueltas. Pero quiero hablar un poco de la guerra que se tiene con Estados Unidos por el tema de la droga. Porque incluso en el gobierno Duque, Donald Trump le reprochó a Duque que es un buen hombre, no sabe lo que habla, pero que la droga ha incrementado en la entrada a Estados Unidos. En Colombia, desde la época de la mafia hasta el día de hoy, se ha visto mucho la exportación de cocaína a los Estados Unidos. Ellos son los que más la consumen, y mientras haya demanda,
pues obviamente se va a producir y no va a parar la producción, porque se está requiriendo en algunos, y más si es afuera, si los pagos van a ser en dólares, porque una cosa es que se haga cultivos y se importe, bueno, se importe no, se distribuya dentro de un país donde se va a ganar con la misma moneda. Mientras que si yo exporto a Europa, por ejemplo, o a Estados Unidos, la moneda de cambio va a ser mucho más costosa. Y además que tengamos en cuenta que en los países desarrollados el consumo de las drogas ilícitas pues es mucho más costosa. No es tan fácil como se consigue acá. Bueno, mentiras. Sí es fácil conseguirlo, pero con la diferencia de que es más costoso por lo que es legal, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchos factores que afectan este tema. Yo estoy generalizando, obviamente que hay en países donde las situaciones son diferentes. Lo que les digo, son muchos países donde se exporta desde aquí de Colombia y todos pues no se manejan igual, ¿vale? Para que no vaya de pronto a venir aquí a alguien a decir, pero es que está diciendo mentiras, no sé qué, no. Yo estoy generalizando para pues poder explicar por encimita, ¿sí? No estoy ahondando en los temas para no cometer errores, ¿vale? Así que continuemos con lo que sigue hablando Daniel Mendoza, de lo del tema de la aeronáutica civil, que él cuenta ya como la historia de lo que aconteció primero en la aeronáutica civil y cómo Uribe Vélez llegó a ese cargo, siendo la desgracia de persona que es. Pues todo comienza con lo que hablábamos anteriormente. El narcotráfico necesitaba poner esa cocaína en suelos americanos, como dice Daniel Mendoza. Pero en ese momento, en la aeronáutica civil, que son los que autorizan las pistas para los aviones, el hombre que dirigía se llamaba Uribe Senior. Este hombre, al parecer, era un hombre correcto. La verdad, busqué información sobre él para este podcast y encontré muy poco. Sin embargo, encontré el artículo que Daniel Mendoza muestra en la serie. Ahorita lo leo. Nació el 2 del 11 de 1928 en Medellín, Antioquia. Y murió el 24 del 02 de 1980 también en Medellín, Antioquia, a los 51 años. ¿Vale? El artículo que nos pone Daniel Mendoza es un artículo del Espectador, que se titula Conmoción por el asesinato del jefe de la Aerocivil. Y aquí dicen pues muchas cosas, ya lo leí, no hay como muchas cosas interesantes. Sin embargo, algo que sí me llamó la atención es que los ministros de Gobierno y de Justicia, Germán Sea Hernández y Hugo Escobar Sierra, dijeron que se desconoce hasta el momento los móviles del crimen, pero el último de los nombrados manifestó que este hecho demuestra que carecen de razón quienes piden la revocatoria del Estatuto de Seguridad y de las medidas de excepción. Por su parte, el subdirector y el jefe de operaciones de la Aerocivil se negaron a aceptar que se tratara de una represalia de las mafias por medidas que ese departamento administrativo haya adoptado recientemente. Ellos negaron absolutamente que el asesinato de este hombre haya sido a manos de la mafia por alguna decisión que se tomó, cuando se sabe que no es así. En realidad este hombre lo asesinaron fue porque no quiso dar las autorizaciones para las pistas de la Aerocivil a los narcotraficantes. Hay algo que me causó mucha curiosidad ahorita que está viendo, porque pues yo voy viendo la serie y también voy viendo los artículos que he recogido para poder ir haciendo el podcast, y hubo un detalle que yo no me había dado cuenta. Daniel Mendoza dice que a este hombre lo mataron de un balazo bien acomodado, y yo leyendo el artículo, el propio artículo que él puso, allí dice que, voy a citar: conmoción nacional causó la noticia del asesinato del director de la Aeronáutica Civil, Dr. Fernando Uribe Senior, a manos de dos hombres que se movilizaban en una moto y que le hicieron 5 disparos a quemarropa. No entiendo por qué Daniel Mendoza dice que fue un balazo bien acomodado. Sí, pues aquí están diciendo que fueron 5 disparos y fueron a quemarropa todos. Es extraño, no sé, quizá un error del periódico o un error de Daniel, pero bueno, esto es irrelevante, ¿no? Simplemente es un detalle que quería dar a conocer, que me pareció curioso. Y bueno, volviendo al tema, ya aquí Daniel Mendoza nos habla de cómo pues, pusieron a Álvaro Uribe Vélez en un cargo
que era muy importante, porque pues imagínense, es el que decide qué aviones salen, qué aviones entran y aprueba las pistas para que esos aviones salgan y entren del país. Y era un hombre que en ese momento nadie conocía, además que era relativamente joven, tenía 27 años. Y por supuesto, aquí ya entra la hipótesis, la teoría de que a Uribe Senior lo mataron. Lo mandó a mandar a matar la mafia porque el hombre no quiso autorizar todas esas pistas que ellos necesitaban. Y necesitaban a alguien en ese cargo que les ayudara al narcotráfico, que les ayudara, les facilitara todo ese tema y que ellos no tuvieran que arriesgarse tanto, porque como dice Daniel Mendoza en alguna fracción de ese capítulo, ellos se arriesgan a que les intercepten los aviones y obviamente pierdan la carga y pues puede haber un soplón, etcétera. Se les puede caer prácticamente toda la operación, toda la mafia. Por tanto, ellos necesitaban seguridad, necesitaban alguien que estuviera adentro. Y al parecer, como dice Daniel Mendoza, uno de sus más importantes miembros lo lograron poner como director de la Aeronáutica Civil. Y allí fue cuando Álvaro Uribe Vélez, entrando en ese cargo, empezó a autorizar muchas de las pistas de los narcotraficantes. Por ejemplo, la pista de la Hacienda Nápoles, que como dice Popeye, uno la puede ver desde imagen satelital por Google Maps. Allí se ve la pista con la que Pablo Escobar sacaba la droga hacia otros suelos fuera de Colombia. Y esta pista fue pues autorizada por Álvaro Uribe Vélez, sabiendo que esa pista era para Pablo Escobar. Y aquí hay muchas cosas interesantes pues, que ya se van a ir viendo en las siguientes partes de este capítulo, que ya van a conectar y pues van a hacer la historia un poco más consistente, por decirlo así. Bueno, hasta aquí fue la parte número 1 de este capítulo 4. Espero les haya gustado. No fue muy larga, no es como estaba acostumbrado a hacer los capítulos de 40 minutos, porque hablo de temas que ya se habían tocado en capítulos anteriores y por tanto no voy a repetir y a reiterar, sino que yo en ese momento que él habla de eso que yo ya comenté en algún momento, los invito a que vayan a ese podcast, ¿vale? Para que lo escuchen y luego vuelvan a este y bueno, en fin. Espero les haya gustado y que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.